Aleluya. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre? Amén. Me parece que me escuchó un 20%. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús es sobre todo nombre? Amén. ¿Y sabe por qué creemos eso? Porque en el nombre de Jesús hemos derrumbado aquello que el enemigo levantó en nuestra vida. El nombre de Jesús está puesto para darnos libertad de la condenación, libertad del poder del pecado y un día nuestra presencia también en el reino de los cielos. Amén. Jesús no viene, amados hermanos, por gente que viene a la iglesia. Jesús viene por gente que es de su reino. Hay muchos en las iglesias, ¿sabía? Pero hay pocos en el reino de Dios. Nosotros tenemos que ser parte de ese reino al cual el Señor Jesucristo nos llamó. Amén, hermanos. Quien les habla, amados hermanos, soy el pastor Hernán Guerra Contreras, junto con mi amada esposa, la bella dama que está en la primera banca. Somos los pastores principales de la misión cristiana Puerta de Bendición. Nuestro templo central está en Puente Piedra. Por la gracia de Dios, coberturamos obras en varios distritos de Lima. El Señor me ha permitido llegar a estos lugares, amados hermanos, pero vengo de pastorear iglesias adineradas, muy poderosas, pero el Señor precisamente quiso acrecentar mi labor de siervo de Él. Y hace 14 años llegué aquí, aunque tengo 23 años de pastor. Llamados hermanos, Dios nos llama verdaderamente a servirle. Pero quiero decirle algo antes de entrar a la palabra, porque lo considero muchas veces, o que siempre puede ser bendición. Muchas veces, hermanos, predicamos el evangelio y al llamar a personas a dar testimonio, siempre llamamos a personas que han sido drogadictos, ¿qué le digo? Alcohólicos, delincuentes, y eso está muy bien porque Jesús rescata a todos. Pero muchas veces hay gente que me ha dicho, oye, los evangélicos todos son gente que ha sido delincuente, drogadictos, homosexuales. Y yo le quiero comentar que vengo de una familia muy prestigiada. ¿Alguien conoce Senati? Senati, mi papá era jefe nacional de Senati, antes de fallecer. Nací y crecí en un hogar con dinero. Nunca sentí la falta de ningún bien. Mi papá era un hombre muy respetado. Si usted va al INSE y pregunta por la familia Guerra, usted va a encontrar que somos una de las familias más prestigiadas. Nunca estuvimos involucrados en ninguna cosa que nos pueda avergonzar humanamente. Estudié. Al salir del colegio no tuve ningún problema, ingresé a la especialidad de Ciencias Administrativas, donde me gradué en el primer lugar. Siempre fui el primer puesto de todo el colegio, no del salón, de todo el colegio. Éramos 380 alumnos y yo era el mejor de todo el colegio. Representé a mi colegio en las Olimpiadas Matemáticas, en las Olimpiadas de Humanidades, y siempre fui muy prestigiado también en eso. En el Instituto de Administración también ocupé el primer lugar. A mis 21 años soy un profesional. Trabajaba como jefe de recursos humanos y verdaderamente toda mi familia, según nosotros, está muy prestigiada. Pero déjeme decirle algo. Un día me hablaron el evangelio cuando yo tenía solo 13 años de edad. Y yo rechacé rotundamente el evangelio porque tenía la idea de que el evangelio era para los que yo llamaba la poca cosa, las lacras. Yo estoy bien, soy un joven, yo soy alguien limpio, mi familia es una familia limpia y respetada. Hasta que me tocaron el versículo que me sorprendió porque decía, no hay justo ni aun uno. Y me mostraron la palabra del Señor, la cual rechacé durante 7 años de mi vida. Pero cuando tenía 20 años, mi Dios trató conmigo de una manera muy personal. Y entré al cuarto de mi hermana Cecilia, que era misionera de la Alianza Cristiana y Misionera en Cajamarca. Y Dios comenzó a hablarme a pesar de que yo lo había rechazado. ¿Cuántos creen que Dios nos llama, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios nos sigue? Porque yo no le seguí, Él me siguió a mí. Y Dios me hizo una pregunta. Hernán, ¿qué piensas hacer de tu vida? Parecía que yo escuchaba la voz de Dios en mi corazón. Y yo comencé algo así como a conversar con Dios. Si hay alguien aquí que no conoce de Cristo, también diga, bueno, este señor tiene esquizofrenia. Pero los que somos cristianos sabemos que Dios habla al corazón. Y a pesar de que yo no le conocía, Dios estaba tratando conmigo. Y el Señor me dice, Hernán, ¿qué piensas hacer de tu vida? Y yo le digo, bueno, tengo 20 años, estoy haciendo mi tesis en Ciencias Administrativas, soy el mejor alumno, he hecho mis prácticas ya en recursos humanos. Entonces yo pienso pues entrar y ocupar un cargo importante. ¿Y después?
Bueno, después de unos años quiero casarme, tener una familia. Y después, bueno, después quiero ocupar rangos más grandes, tal vez llegar a la gerencia. Y después, bueno, después me hago viejo. Y después, entonces llegué al punto clave. Y cuando llegué al después de ser viejo, me entró un miedo a mi corazón. Y increíblemente Dios trajo su palabra que había escuchado hace años en mi vida. Esa palabra que decía que solamente en Jesús hay salvación y vida. Y Dios me dice entonces, después de eso, sigue. Y yo mismo respondí, el infierno. Porque había escuchado y a pesar de rechazar, en mi corazón había quedado la verdad de la palabra de Dios. Y luego Dios me hizo una segunda pregunta. Me dijo, Hernán, ¿estás satisfecho de tu vida? Eres el mejor estudiante, ¿no? Pisas las mejores discotecas. Estás en todos los conciertos que existen. Eres el invitador de todas las chicas porque tienes dinero en el bolsillo. Pero ¿estás satisfecho de tu vida? ¿Y sabe qué le respondí al Señor? No, no estoy satisfecho de mi vida. Hay algo que no se llena, hay algo que me falta, hay algo que no está completo. Y el Señor me dijo, eso que no está completo en tu vida es mi Hijo Jesucristo. No lo tienes y no vas a ser feliz y luego de la infelicidad vas a pasar al lago de fuego. Me arrodillé para orar a Dios y recibirle, pero estoy seguro que usted sabe que también Satanás habla. Y también Satanás busca ganarnos y que continuemos en sus caminos perversos. Entonces Satanás me dijo, bueno, ella es buena persona ante los hombres, pero yo sé todo lo que tú haces. Y le quiero compartir que a pesar de mi prestigio social, yo era un enfermo sexual. Un hombre que se acostaba con una mujer que ni siquiera conocía en las calles de Barranco. Y como tenía plata, hacía eso en una discoteca, en un pago, en cualquier lugar. Y según yo no era malo. Y Satanás comenzó a acusarme. Y me dijo, haces mal, por lo cual no puedes ir a Dios. Tienes un poquito que arreglarte para que después vayas a Dios. Y yo me estaba parando y decía, sí es cierto, ¿no? Dios, ¿cómo va a recibir a alguien que hace esas cosas? Yo mejor tengo un poquito que cambiar. Pero nosotros sabemos ahora que el hombre no puede cambiar sin el poder de Jesús. Y me paré y me iba a salir del cuarto de mi hermana. Pero Dios, que es grande en misericordia, puso en mi corazón prender la radio. Y mi hermana solo tenía su radio en Radio del Pacífico. Y estaban cantando una canción, hermano, que decía, Dios te ama sin buenas obras y sin condición, así como eres, ven a Jesucristo. Y yo me postré y le dije a Dios, Señor, te he negado durante tantos años, pero ahora siento un vacío que ahora descubro que es no tenerte. Y le dije a Jesús exactamente estas palabras, aunque no haya creído en ti, ahora sé que eres real y quiero que gobiernes mi vida y mi existencia. Me paré y busqué a mi mamá y le dije, mamá, ¿vas a ir mañana a tu iglesia? Mi mamá me dijo sí y yo le dije, ¿me despiertas para acompañarte? Y vi que mi mamá entró al cuarto corriendo, cerró la puerta y dije, ¿qué le pasó a mi mamá? Tanto se ha espantado por decirle eso. Lo que pasa es que mi mamá había entrado a darle gracias y a orar al Dios de la gloria. Me dan 5 minutos más. Amén. Y me fui con mi mamá. A mis 20 años parecía bebito. Entraba del bracito de mi mamá a la iglesia porque pensaba que algo me iba a pasar. Y salía con mi mamá del bracito. Y así estuve por un mes. Parecía bebé a pesar de mis 20 años. Hasta que llegó a mis manos un boletín que decía clases de verdades fundamentales. Y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué es esto? Y mi mamá me dijo, hijo, eso es para ti. ¿Cómo que para mí, mamá? Sí, eso es para ti. ¿Por qué? Porque esas son las clases para aquellos que recién han conocido la palabra de Dios. Y en esas clases te van a enseñar más para que aprendas más de Dios y de su palabra. Y por primera vez me separé del brazo de mi mamá. Y me subí al 4º piso de la Alianza Cristiana y Misionera del distrito de Lince. Y allí comenzó el despegue en mi vida espiritual. Pero quiero decirle algo, lo más grande que Dios hizo en mi vida no se quedó en mi salvación. Mis primeros años fueron los años clásicos. Terminé mi tesis, entré a trabajar como jefe de recursos humanos y promoción de empleo. Y así estuve el año 94, 95, 96. Y una noche estaba orando a Dios, hermano,
cuando ya ganaba mucho más todavía, cuando ya mi billete había crecido tremendamente, cuando mi cuenta bancaria había crecido tremendamente a mis 22 años de edad o casi 23. Y Dios me dice, Hernán, ya hay una canción que no sé si ustedes la cantan. Esa canción dice, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Y yo le cantaba siempre al Señor esa canción ante mis 20 años, 21, 22. Y el Espíritu Santo me dice, hay una canción que siempre cantas. Sí, cántala. Es a la medianoche del 18 de octubre de 1995. Me acuerdo exactamente la fecha. Y yo comencé a cantar la canción y le dije, yo vivo para ti. Y el Señor me dijo, cállate. ¿Tú dices que vives para mí? Sí, demuéstrame que vives para mí. ¿Cómo? Deja tu profesión. Y yo dije, un momentito, gano muy bien. Soy el joven que más diezma de toda la iglesia. Ningún joven tiene mi título ni mi trabajo. Y Dios me dijo, ¿quién te preguntó? Yo no te pregunté cuánto diezmas. Yo no te pregunté si eres el que más diezma. Yo te dije que me demuestres si vives para mí dejando tu profesión. Y yo le dije, Señor, ¿para qué? Porque te quiero en el ministerio pastoral. Y yo me asusté y dije, un momentito, tantos años de estudio, más los cursos que he llevado. Mi papá me pagó toda la carrera. ¿Qué va a decir? Y Dios me dijo, ¿me lo demuestras o no me vuelvas a cantar que vives para mí? No le voy a contar todo lo que pasó, pero unos meses después dejé mis credenciales de jefe de promoción de empleo y recursos humanos. Y la jefa, la dueña de toda la empresa promotora, me dijo, ¿por qué haces esto, Sambo? Así me decía ella, Sambo. Y me dijo, cuando yo le dije renuncio, me dijo, Sambo, siéntate. Y me dijo, eres el mejor de mis trabajadores y me has logrado colocaciones que yo nunca logré anteriormente. Eres un especialista en el manejo de los recursos humanos. Eres un hombre que a tus 30 vas a hacer lo que otros llegan a los 50 o 60 años. ¿Por qué tomas una decisión así? ¿Quién te ha ofrecido más? Y yo le dije, hay alguien que me ha ofrecido mucho más. Dime quién. Y yo le dije, no creo que usted pueda superar al que me ha ofrecido más. Pero dime quién. Se llama Jesús de Nazaret. Y ella volteó y me dijo, ¿tú también? Porque ya le había pasado. Me fui a llorar al malecón de Chorrillos, hermano. ¿Conoce el malecón de Chorrillos alguien? Ahora está bonito, en aquella época hay un abismo. Y yo caminaba llorando y un sereno me seguía, pensaba que me iba a suicidar. Y yo volteaba para acá y el sereno me seguía. Hasta que en un momento volteo y le digo, no me voy a matar, solo estoy triste. Y el sereno me dijo, discúlpame, pero es mi trabajo. Veo que estás caminando por aquí llorando. Yo digo, y este señor se avienta. Me regresé a mi casa, hermano. Y ingresé al Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Pero lo más difícil fue enfrentar a mi papá. Porque mi papá me había pagado toda la carrera. Me había pagado cursos, me había pagado simposios, me había pagado seminarios en los lugares más caros que había. Y yo le dije a mi mamá, ora por mí. Llamé a mi hermana a Cajamarca y le dije, sí, ora por mí, porque voy a decirle a mi papá. Y mi hermana me dijo, estoy clamando, Mario, dile a mi papá. Y me acerqué, mi papá apagó la televisión y yo le dije, papá, quiero hablar contigo. Apagó, sí, hijo, ¿qué pasa? Papá, le dije, lo que te voy a decir tal vez te sea una sorpresa, pero te lo tengo que decir ya. ¿Qué pasa? Me dijo. Papá, voy a abandonar la carrera. Mi papá, que fumaba porque no era creyente en aquel tiempo, soltó el cigarro y volteó. ¿Cómo? Voy a dejar mi profesión. Y mi papá me miró con un gesto raro y me dijo, ¿por qué? Papá, le dije, he sido llamado por Dios al ministerio pastoral. Voy a dejar toda la carrera y acabo de ingresar al Instituto Bíblico Teológico. Yo pensaba que mi papá me iba a decir 1000 cosas, pero recuerdo que mi papá me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿vas a ser feliz con eso? Y yo le dije, va a ser la más grande felicidad servir a Dios. Mi papá me dijo, entonces no tengo ningún problema. Así es, hijo. Y prendió su televisión y siguió mirando. Me convertí en pastor en febrero de 1996, estando aún en mis estudios teológicos.
a mis 23 años de edad. Y comencé a pastorear el ministerio Roca Eterna en San Miguel, para luego pasar al multimillonario ministerio Adonai, financiado por los multimillonarios COBA de los Estados Unidos. Si alguno de ustedes vio cuando Estados Unidos hizo la guerra del Golfo, creo que ya me extendí más de 5 minutos, pero luego voy a manejar el tiempo. A propósito, ¿cuántos creen, hermanos, que escuchar lo que Dios hace es una bendición? Y yo creo que los que nos gusta escuchar lo que Dios hace, Dios me dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho contigo. Llamados hermanos, me conocen en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, y el millonario Raymond Cova dice a su hija, Dayana, quiero a ese hombre. Y quiero que se encargue de Adonai en Lima, Perú. Adonai estaba a la espalda de la Universidad Ricardo Palma, en camino del Inca con Benavides. Sin embargo, amados hermanos, en este ministerio había mucho movimiento económico. Llegué a viajar a 11 países en categoría A1. He viajado en Lufthansa, he viajado en las mejores empresas aéreas del mundo. Me he hospedado en los mejores hoteles de Japón y de Canadá y de los Estados Unidos. He viajado a Colombia, a Canadá, a Japón, a México, ya perdí la cuenta. Y en este ministerio tuve todas las comodidades del mundo, humanamente hablando. Y así pastoreé este ministerio, el cual tenía 720 miembros. Me reeligieron varias veces, hasta que en un momento, amados hermanos, estoy orando a Dios luego de años de pastorear como pastor de jóvenes, y el Señor me dice nuevamente, Hernán, ¿tú dices que me perteneces? Sí, demuéstramelo de nuevo. Y yo le dije, Señor, ya te lo demostré en 1995. Y Dios me dijo, ese fue el examen de admisión, ahora viene el de graduación. ¿Y sabe lo que me dijo Dios? Deja este ministerio. Señor, empecé con 40, tengo 720. Señor, he levantado liderazgo, Adonai está entablada. Y Dios me volvió a decir, no te pregunté eso. Te estoy diciendo que si me vives para mí, dejes el ministerio Adonai. Entonces yo dije, ya sé lo que va a pasar. Si Adonai tiene 720 miembros, Dios me va a mandar una iglesia de miles de miembros. Si ahora conozco tantos países, voy a ir aún más lejos. Y en ese momento ya había conocido a la más bella y virtuosa mujer del mundo. Y ella venía del otro extremo, nació en Invasión y creció en Invasión. Viene de Coyique. Y luego invadieron los Olivos de Pro, empezaron en carpas que dice que doblaban la estrella. No entiendo qué es lo que hacían. Venía de padres pobres, venía de familia de Chacho en Ancas, no sé dónde queda eso. Y no le estoy haciendo burla, no me malinterprete. Lo que voy es quiero que entienda el extremo de lo que Dios hace para llevarnos a su propósito. Y me ofrecen, cuando saben que voy a renunciar a Adonai, me ofrecen 3 iglesias. Una en California, la otra en San Borja, y nunca me acuerdo la otra. Y fui a mi novia estando a pocos meses de casarnos y le digo, mi amor, me han ofrecido o nos han ofrecido 3 iglesias. Y ella puso una cara de tristeza. Y yo me fui de su casa y dije, ¿qué le pasa? Va a tener dinero. Y le voy a ser sincero, en mi corazón dije, va a tener lo que nunca tuvo. Lo que nunca sus padres le pudieron dar. Y pone una cara triste ante esta noticia. Y me fui muy, ¿cómo llamarle? Confundido. Pero cuando le pregunté a Dios, Señor, ¿cuál de estas 3 iglesias es? Dios me dijo en mi corazón, ninguna. Yo te voy a mostrar a donde yo te estoy llamando. Y me invitan a predicar al asentamiento humano Ladeas de Chillón, un arenal. Piso Ladeas de Chillón y si lloro me va a perdonar. Y Dios me dijo, este es tu lugar. Y yo le dije, Señor, no hay agua, no hay luz, no hay esto, no es mi gente, no es mi lugar, no es mi economía, no es lo que yo soy. Y Dios me dijo, te mando a pueblo que no es tu pueblo y a gente que no es tu gente. Luego de tener una iglesia de 720 miembros, ¿sabe cuántos miembros tenía ahora? 3. Mi esposa, yo y un ancianito que se enfermaba cada rato, culto conyugal. Isabel, estoy haciendo chistes o es la verdad. Se enfermaba el hermano, mi esposa dirigía para mí la alabanza y yo predicaba solo para mi esposa.
No tenía techo la casa. El baño estaba al frente y no hay un baño, hay un hueco. Cuando despertaba cada día lloraba y le decía, ¿por qué me has metido a esto? Y mi esposa me miraba muchas veces como lloraba y como le decía, Dios, me voy a largar de aquí, me voy a ir de aquí. Y era como que Dios se quedara callado ante mi berrinche. Y un día le dije a mi esposa, ya me harté, Isabel, nos largamos de este lugar, me largo de este arenal, me largo de esta gente mediocre, le voy a abrir mi corazón. Y mi esposa me miró y me dijo, tengo que ir a donde tú vayas, pero no sabía que me había casado con un cobarde. Y yo le miré y le dije, no soy ningún cobarde, eres un cobarde por lo que estás haciendo. Me puse de rodillas delante de Dios, oré como creo que 5 o 6 horas, y a eso de las 4 de la mañana Dios me dijo, ¿ya se acabó tu berrinche? Y el Señor me dijo, sécate las lágrimas y párate, porque yo te traje a Puente Piedra. Y yo te he traído con un propósito. Y tu licenciatura en teología y tu maestría en teología, me olvidé contarles que soy máster en teología por la Universidad de California. Y Dios me dijo, todas esas cosas te las hice para traerte aquí. Porque yo quiero hacer algo contigo. Llegué a la confraternidad de pastores y me pidieron que dé un mensaje y preparé un mensaje con griego, con hebreo, con hermenéutica, con exégesis y con todo. Y el Señor me dijo, cambia eso, que no te van a entender nada los pastores de aquí. Y preparé un mensaje sencillísimo, con miedo lo prediqué y los pastores se me acercaron y me dijeron, pastor, denos material sobre esto. Y yo les dije, ¿no saben esto? No, ¿en qué seminario estudiaron? Y un varón me puso la mano aquí y me dijo, pastor, bienvenido a Puente Piedra. Aquí nadie ha pasado por el seminario. Acá necesitamos que usted nos enseñe. No le voy a contar toda la historia. Ya no tengo 3 miembros. Tenemos obras en varios distritos de Lima. Ya no viajo a los Estados Unidos. Ahora viajo en mototaxi. Ya no como en Kentucky Fried Chicken. Ahora como cachán en la esquina. Ya no tengo la comodidad humana que tuve. Y a propósito, cuando me salgo de Adonai, mi luna de miel iba a ser en Acapulco, ¿te acuerdas, mi amor? Y tenía 800 invitados. Tuve que hacer 2 pequeños cambios. Tuve que quitarle un 0 a los 800 y dejarlo en 80. Y tuve que cambiar Acapulco por Pisco. ¿Sabe por qué? Porque al salir del ministerio Adonai, el dinero se esfumó. ¿Por qué me cuenta esto, pastor? Porque quiero que usted aprenda algo. Si usted quiere ser bendecido, tiene que renunciar. Si usted quiere ser bendecido, tiene que renunciar. Abraham, para ser bendecido, tuvo que renunciar a su tierra y a su parentela y a la casa de su padre. El apóstol Pablo, para ser bendecido, tuvo que tomar por basura todos sus títulos. Todo hombre de la Biblia que fue grandemente usado fue un hombre de renuncia. Yo tuve que renunciar. Pero ahora veo la mano y la gloria del Dios del mundo. Porque Él es el Dios que le pide a usted que deje lo que Él quiera que usted deje. Dios me ha bendecido tanto, hermano. Luego de Cristo, la más grande bendición de mi vida es mi amada esposa. Una mujer que los pastores pueden dar testimonio, nunca me ven sin ella. Sea que esté en la costa, en la sierra o en la selva, siempre estoy al lado de mi esposa, ministrando la palabra de Dios. Dios me ha dado 2 hijas maravillosas que si están cansadas es porque el cuerpo ya no les da. Hemos estado en caminatas, hemos estado haciendo la obra porque andamos los 4, viernes, sábado, por eso es que ya no han podido más. Tengo 2 niñas tan bendecidas por Dios que faltan al colegio a cada rato por los viajes misioneros, pero que ocupan los puestos de honor en el colegio. Tengo un ministerio que va creciendo y de verdad, amados hermanos, que Dios es un Dios grande. Pero para que Él actúe en nuestra vida, tenemos que saber dejar de lado lo que Él quiere que dejemos de lado. Antes de entrar a la palabra, hermano, muchas veces nos han enseñado que para que Dios se glorifique tenemos que dejar solo el pecado. Esa es una mentira. No solo debemos dejar lo que es malo, debemos dejar aquello que sin ser malo, Dios quiera que lo dejemos. Porque la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo esté dispuesto a dejar todo lo que posee. ¿Es malo ser administrador de empresas? Pero Dios me dijo que lo deje. Esta mujer es la mejor profesora que he conocido.
4 años fue premiada como la mejor profesora del Colegio Bautista El Mesías, acá nomás en Estación Naranjal. Pero también lo dejó por causa de la obra de Dios. Somos pastores a tiempo total, no hacemos otra cosa que ministrar las cosas del Señor. Amén. ¿Alguien se goza? Aleluya. Gloria a Dios. Me he robado bastante tiempo contando mi testimonio, pero espero que el pastor Demetrio no diga nunca más lo invito a este hombre, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Quiero pedir un favor. Ujieres, por favor, quiero que se acerquen. ¿Los ujieres o no hay ujieres aquí? Ujieres, anfitriones, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero quiero que se acerquen y quiero que le den a la iglesia esto que tengo en la mano, ¿sí? Gloria a Jesús. A ver, hermano, por favor, si uno puede hacerlo por cada lado y que quede alguno para los siervos del Señor, por favor. Quiero hablarle de un tema, amados hermanos, que yo considero muy importante para el pueblo de Dios. Amén. Quiero que no va a alcanzar para todos, que lo compartan. Mi esposa no, mi esposa ya está cansada de leer eso. De 2 en 2, por favor, los que son matrimonio, los que son hermanos de sangre, por favor, un solo material, porque no creo que alcance para todos. Soy pastor maestro, hermano. No soy evangelista. Por lo cual no voy a tanto ir al evangelismo. No soy profeta, no voy a decirle lo que Dios está diciendo de manera rema para su vida. No soy apóstol, aunque he fundado varias iglesias, pero no me considero un apóstol. Soy pastor maestro. Y como teólogo me gusta irme al griego, al hebreo y a la hermenéutica. Y en base a eso quiero hablarle. No le tenga miedo a la teología. Téngale miedo al desviarse de la palabra de Dios. Pero, amado hermano, la verdadera teología solo profundiza en el conocimiento del Dios de la gloria. Amén. Y quiero hablarle, amados hermanos, de este tema que yo le titulo, quiero que vaya al material, una iglesia conforme a la palabra de Dios. Una iglesia conforme a la palabra de Dios. La palabra iglesia, vamos a aprender desde el título, ¿qué le parece? La palabra iglesia es traducción de una palabra griega koiné, eclesía, que significa llamados hacia afuera. O sea, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de cristianos, el conjunto de personas que han creído al evangelio y que al creer al evangelio y recibir al Espíritu de Dios han sido separados del mundo para vivir en Dios y para Dios. Pero hay 2 niveles de iglesia: la iglesia universal, que es el conjunto de cristianos de todo el mundo, de todas las naciones, de todos los idiomas, y la iglesia local, que es un conjunto de creyentes que nos reunimos en un lugar para buscar de nuestro Dios. ¿Qué es la iglesia de Payec? ¿Una iglesia universal o local? Una iglesia local. Un grupo de nacidos de nuevo se reúne en este templo para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para servirle, para tener comunión unos con otros. Entonces acá, cuando digo una iglesia conforme a la palabra de Dios, estoy hablando de un conjunto de hijos de Dios, de redimidos, de nacidos de nuevo, pero que quieren vivir conforme a lo que dice la Biblia. Estamos en un tiempo en que la iglesia se ha desviado de la palabra de Dios. Tenemos de todo dentro de la iglesia y el número de personas que andan conforme a la palabra cada día va disminuyendo, hermanos. Por lo cual la iglesia necesita volver a la palabra de Dios. La iglesia cristiana necesita ser re-evangelizada. Porque si seguimos evangelizando, pero nosotros no estamos conforme a la palabra, solo vamos a echarle agua a la sopa. Y cuando a la sopa se le echa agua, pierde su sabor. No se trata de llenar la iglesia de gente, se trata de llenar a la gente del evangelio de Jesucristo. ¿Me escuchó? No se trata de llenar el templo de gente, se trata de llenar a la gente con el poder del evangelio. Porque cuando la gente está llena del poder del evangelio, el Señor va a añadir cada día los que han de ser salvos. Una iglesia conforme a la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2, amados hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Tengo hasta las 9 de la noche para predicar, ¿verdad? Amén, dijeron. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 2. Gloria a Jesús. Versículo 38 al 47. ¿Cuántos lo tienen?
Hechos capítulo 2, versículo 38 al 47. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios, pero quiero darle una advertencia. La Biblia dice, si oyereis atentamente la palabra. No dice si estás conversando. No dice si estás mirando tu face. No dice si estás buscando con tu vista a la hermana que te gusta. No dice si estás buscando por allá, ver si está el sambo de la iglesia. No. Dice que si oyereis atentamente la voz de Dios. Amén. Entonces vamos a oír atentamente la palabra del Señor, hermanos. Dice el versículo 38 en adelante. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, no cada campaña, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Acompáñenme en oración. Padre bueno, en esta tarde te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, por tu clemencia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu paciencia en nuestra vida, Señor. Padre amado, en esta tarde nos quebrantamos delante de ti, nos humillamos delante de ti y te rogamos que nos perdones, Dios Todopoderoso, de nuestras iniquidades. Y te rogamos que tu palabra en esta tarde corra y sea glorificada, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya con poder, que uses mi vida y que bendigas grandemente a tu pueblo, para que todos llevemos fruto al 100%. Ponemos en tus manos, Padre, este lugar, este tiempo y sobre todo nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el Rey y el Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos al material, hermano. Voy a leer una parte y me voy a detener y vamos a ir aprendiendo cómo es una iglesia conforme a la palabra del Señor. Vamos a ver, dice, en el texto leído encontramos al apóstol Pedro predicando el mensaje de salvación. Este discurso de Pedro tuvo como resultado la conversión de 3,000 personas aproximadamente. Personas que comenzaron a cultivar una forma de vida muy especial descrita en los versículos 42 al 47. Vamos a detenernos. ¿Qué encontramos en este pasaje? Encontramos al apóstol Pedro predicando el mensaje de salvación. Pedro no estaba predicando tener plata. Pedro no estaba predicando cómo conseguir a tu mujer rápidamente. Pedro no estaba predicando cómo hacer esto o el otro. Pedro estaba predicando el mensaje de salvación. Por eso él decía, arrepentíos. En las iglesias actuales está desapareciendo la palabra arrepentirse. Ven para que tengas billete. Ven para que tu empresa sea grande. Ven para que tengas más dinero que Bill Gates. Y ese es el asqueroso llamado que están haciendo en muchas iglesias. Pero Pedro decía, arrepentíos. Él estaba predicando el mensaje de salvación. ¿Y a cuántos se convirtieron a través de ese mensaje? Aproximadamente 3,000 personas. Pero esas 3,000 personas comenzaron a practicar un estilo de vida muy especial. No siguieron como en el mundo. Comenzaron a hacer cosas que eran nuevas en su vida. Y esas características las vemos del verso 42
hasta el 47, pero dejémoslo ahí momentáneamente. El texto finaliza afirmando que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es otra cosa que la iglesia actualmente está en problemas. Campaña, 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 no me malinterprete. ¿Qué pastor? No se hace campaña. Si usted quiere, hágala. Pero la verdadera campaña es todos los días con nuestras vidas. Puerta de bendición, mi iglesia, nunca hace campañas. Pero hemos crecido bastante en los últimos años. Y hemos ampliado nuestras obras en varios distritos de Lima, a pesar de no hacer campaña. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera campaña es diaria, cada día, a cada momento, con la vida y con la proclamación del Evangelio. Está bien hacer campaña, pero hay iglesias que se centran en las campañas. Y parece que hubieran leído, Dios va a añadir cada campaña. No dice cada campaña, dice que Él va a añadir cada día los que han de ser salvos. Si ustedes viven conforme a lo que vamos a ver, como una iglesia conforme a la palabra, hermanos, van a tener que agarrarse la pista. Van a tener que cruzar las dos vías, porque el templo va a necesitar mucho más lugar. Porque Dios va a añadir los que han de ser salvos. Sigamos. Entonces, en este texto bíblico encontramos algunas características de la iglesia primitiva. Características que la iglesia cristiana actual debe poseer para ser una iglesia conforme a la palabra de Dios. Veamos entonces 4 características de una iglesia conforme a la palabra de Dios. Hermanos, en esta nueva vida que vivieron los que se convirtieron y que ya vivían los 120 que estaban allí, vamos a encontrar nosotros que la iglesia primitiva tuvo características de vida muy especiales. Características que la iglesia actual debe también tener. ¿Para qué? Primero, para ser una iglesia conforme a la palabra. Y segundo, para que Dios añada. Para que Dios añada, porque estamos conforme a la palabra del Señor. Le quiero advertir, amados hermanos, algo, y con mucho temor de Dios y amor, pero con mucha firmeza. No tengo pelos en la lengua para decir las cosas. No tengo ningún cuidado en a quién le choque la palabra. Si es la palabra, que le choque, que le golpee, que lo tumbe para que se levante en Cristo Jesús. Si mi palabra o mi opinión política yo la vengo a decir aquí, mejor me callo, porque son mis ideas. Pero lo que yo le voy a hablar es lo que dice la palabra. Y si lo que yo le hablo es la palabra y a usted le duele, amado hermano, que le duela hoy y que no le duela en el tribunal de Cristo. Y si la forma de Hernán Guerra a usted no le parece, no tome la forma de Hernán Guerra, tome lo que Hernán Guerra le está diciendo conforme a la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios o 1 de Corintios, perdón, que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Por qué? Porque les gustaba más la forma de cada uno. ¿Y qué dijo Pablo? Ninguno de nosotros debe de ser de Pablo, ni de Cefas, ni de nadie, sino solamente del Señor. Yo, amados hermanos, solo soy un siervo de Dios. Y mis formas, obviamente, no le van a parecer a todo el mundo. Pero lo que le tiene que parecer es la palabra del Dios de la gloria. Amén. Entonces vamos a ver 4 características de una iglesia conforme a la palabra de Dios. Para ver la primera, ahí la tiene. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42 en su primera parte dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego de convertirse por la predicación de Pedro, la Biblia dice que aquellos que se habían convertido, obviamente junto con los que ya estaban antes, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera característica de una iglesia conforme a la palabra de Dios es que esa iglesia permanece en la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer. Es decir, creyeron, practicaron y proclamaron el conjunto de enseñanzas acerca de Dios, del hombre y de la vida presente o futura que recibieron de los apóstoles, quienes a su vez fueron instruidos por el Señor Jesús. A ver, la palabra, hermano, doctrina, significa conjunto de enseñanzas. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios,
La doctrina es el conjunto de enseñanzas acerca de Dios, del hombre y de la vida presente y futura. Entonces, ¿qué significa que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Significa que ellos creyeron, practicaron y proclamaron las enseñanzas de Dios, del hombre y de la vida que le habían dado los apóstoles. ¿Y quién instruyó a los apóstoles? Nuestro Señor Jesús. Entonces ellos seguían la doctrina del Señor Jesucristo. Y perseverar significa que no se fueron ni para la derecha ni para la izquierda, sino que siguieron firmes en la doctrina apostólica. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay personas que me han dicho, lo importante, pastor, es hacer lo bueno sin importar lo que creas. Mentira del diablo. Porque la palabra de Dios dice que perseveremos en la doctrina del Señor. Si usted abre la Biblia en varios pasajes, dice que combatamos ardientemente por la doctrina que hemos aprendido. Hermano, la iglesia primitiva perseveraba en la sana doctrina del Señor. No se desviaron por doctrinas cerradas, ni tampoco se desviaron por experiencias místicas extrañas. Acá podría hablar 5 horas. He dado conferencias de 3 horas acerca de esto. Hay 2 motivos por los cuales la iglesia primitiva pudo haberse desviado. Uno de ellos es por doctrinas cerradas, proclamaciones cerradas. Y otro de ellos es por experiencias místicas extrañas. Vamos a lo primero, doctrinas cerradas. En aquel tiempo ya había 2 grupos que estaban predicando. Uno de ellos eran los nicolaitas y otros de ellos eran los gnósticos. Los nicolaitas han desaparecido el día de hoy, pero los gnósticos continúan hasta el día de hoy. Inclusive hay un movimiento que se llama movimiento gnóstico cristiano. ¿Qué creían los nicolaitas? Los nicolaitas creían que el acercamiento a lo divino era a través de lo sexual. Los nicolaitas practicaban que el líder se acostara con los miembros para que logren una vida cercana a lo divino. ¿Y qué creían los gnósticos? Los gnósticos creían que Dios se comunicaba con los hombres a través de supuestos hermanos mayores. Algunos le llamaban iones espirituales, pero nosotros sabemos que Dios no se comunica con nosotros a través de ningún hermano mayor. Dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y ya predicaban, Sin embargo, estos varones y estas mujeres que se convirtieron no escucharon a los nicolaitas y dijeron vamos, ni escucharon a los gnósticos y dijeron qué bonito. Ellos siguieron rectos en la doctrina apostólica. Pero hay otro tipo de desviación. ¿Saben cuál es? Las experiencias místicas extrañas. ¿Quién toca eso? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Si aún nosotros o un ángel del cielo predicar un evangelio diferente, sea anatema, maldito, el opuesto a beaca, que es bendito. Hermanos, y en aquel tiempo ya se estaban dando experiencias raras. Gente que decía, a mí me habló un ángel, a mí me habló no sé qué, yo vi no sé qué cosa, cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Para ser una iglesia conforme a la palabra, nosotros también tenemos que seguir la doctrina de los apóstoles. No debemos desviarnos ni a doctrinas raras ni a experiencias místicas. Y amados hermanos, voy a tener que hablar de esto mucho. En la actualidad, yo podría decir que hay un buen porcentaje de iglesias que se han desviado por falsas enseñanzas. Voy a decir algunas. La teología de la prosperidad, la teología de la confesión positiva, la teología de la inmunidad del creyente, que yo he combatido, tengo materiales un montón acerca del tema, lo he denunciado por las redes sociales, lo he denunciado en YouTube, porque, amados hermanos, es verdaderamente tan peligroso lo que estamos escuchando. Y cantidad de iglesias se han desviado de la fe por esas doctrinas. Y acá voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte. En el Congreso de COMPE se ha dicho cosas que no son correctas conforme a la sana doctrina. Dígaselo si quiere a los directivos de COMPE. Enfrento lo que digo, me hago responsable de lo que digo. Pero en el Congreso de COMPE se han dicho cosas completamente opuestas a la palabra de Dios de parte de hombres invitados a dar la palabra. Y se lo digo directamente. Me encantaría que les chismeen, hermano.
Me encantaría que se lo digan para que me llamen de compi para confrontarlos directamente. Porque yo tengo que denunciarlo. La palabra de Dios dice que la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos reprender en todo tiempo. La palabra reprender, por si acaso, no significa atar y echar fuera. No sé quién inventó eso. La palabra reprender en el original griego significa denunciar. Hemos creído doctrinas que no son conforme a la palabra. Por ejemplo, la prosperidad. ¿Ha escuchado a esos predicadores de la prosperidad? Si no tienes dinero, estás bajo maldición. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús es el ejemplo de todo lo que somos y debemos de ser. ¿Y el Señor Jesús tuvo plata? Hay un momento en que le dicen, quiero seguirte. Y Jesús dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Jesús ministró muchas veces sin dinero en el bolsillo. Un día tenía hambre y no tenía plata para ir a la aldea a comprar. Fue a una higuera. ¿Por qué? Porque tenía plata. Y ahora salen predicadores que dicen que hay que tener millones porque esa es la bendición. Mentira total. Muchos de los hombres de fe de Hebreos 11 dice que fueron pobres, maltratados y angustiados. Y dice que vistieron con piel de oveja y de camello. Eso era ahorita como ponerse yute de ropa. Estamos desviándonos y nos han metido doctrinas incorrectas dentro de la iglesia. Cada vez que prendo el canal de televisión enlace y dice la señal de lo alto, yo le diría la señal del infierno. Así le diría yo. Ese canal, hermano, está lleno de herejías. 90% de lo que dicen en ese canal está totalmente desviado de la palabra de Dios. Y grandes maestros ya los han confrontado, como Chuyo Olivares, como Armando Alducin. Pero ¿sabe por qué no cambian? Porque se están llenando de millones, pues, hermano. La teología de la prosperidad. Y las iglesias más grandes del Perú están en eso. Otra doctrina totalmente errada, la confesión positiva. Si tú declaras con tu boca, Dios te lo da. ¿Qué versículo de la Biblia dice eso? Siempre me abren Proverbios, el poder de la vida y la muerte. Quien me abre Proverbios, hermano, me demuestra que es un completo ignorante en hebreo. Porque la palabra que ahí se traduce vida o muerte en el hebreo significa las influencias malas o buenas que tiene nuestra boca. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, ella es una bruta, va a ser un dolor para mi hija. Está hablando del poder de mi palabra en el sentido de provocar un mal, pero no está diciendo que mi palabra tenga poder para que Dios haga lo que a mí se me da la gana. Dios no es robot de nadie. Dios no te va a dar lo que tú declaras. Dios te va a dar lo que Él ha prometido en su palabra. Declara con tu boca. Estás que con varicela en todo el cuerpo, no declara que no tienes varicela. Un hermano estaba sentado en una mesa. Se levanta y saca una llave y dice, voy a encender el carro. Y todos lo quedan mirando porque no tiene carro. Y sus hijos le dicen, papá, ¿qué pasa? No es que estoy declarando con mi boca. Todos los que estaban allí incrédulos dijeron, pues te manden al Noguchi, al hospital Valdizán, para los que le falta un tornillo. Hermanos amados, Dios no va a hacer lo que tú declaras con tu boca. Dios va a hacer lo que Él ha prometido en su palabra. Dios no es tu robot. Dios es el dueño de tu vida, el dueño del universo. Y tú no vas a manejar a Dios con lo que declaras con tu boca. ¿Quieres la bendición? Obedece la palabra y la bendición te alcanzará. Pero no es lo que declares con tu boca, ni aunque la tengas grande como la mía, igualito no funciona. No tiene que ver con el tamaño de la boca. Tiene que ver con tu obediencia de corazón al Señor. Y así podía hablarles. ¿Y saben de quién vienen esas doctrinas? Vienen de la nueva era. Una organización que combinó hinduismo, espiritismo y cristianismo en el año 70, dirigido por una mujer demoníaca llamada Madame Blavatsky, y cuya discípula fue la famosa actriz Shirley MacLaine, espiritista, conocida espiritista. Miren ustedes, y esas doctrinas vienen de eso, y han agarrado la Biblia solo para manipularla. Nosotros tenemos que seguir en la doctrina de los apóstoles, de la palabra de Dios. Pero hay otra manera de desviarse que también se ha puesto de moda en el sector pentecostal. Le voy a ser sincero, no por quedar bien con ustedes,
No lo he encontrado en la Pentecostal del Perú. ¿No, mi amor? Pero lo he encontrado en la mayoría de iglesias pentecostales en las cuales predico. ¿Sabe qué es? Las experiencias místicas extrañas. Dicen que soñaron, dicen que vieron, pero ven contra de la palabra de Dios. Y eso está desviando a la iglesia. Le voy a contar algunos ejemplos. Tenemos con mi esposa, con la misión, una escuela bíblica de entrenamiento pastoral en Los Olivos. No vaya a creer que es un instituto bíblico, todavía en eso estamos. Es una escuela de entrenamiento donde varios pastores han recibido entrenamiento pastoral, entrenamiento bíblico. Y un día llega un hermano que yo había predicado en su iglesia y había hablado de esta escuela. Este hermano llega y me muestra su carta. Me dice, pastor, vengo de parte de... Voy a cambiarle el nombre por si acaso. Pastor, vengo de parte del pastor, a ver, Daío. Me dice, me ha autorizado para que estudie en su escuela. Y yo leo la carta firmada por el pastor. Amén, hermano, siéntese. Comienza a llevar algunos cursos teológicos. En un momento viene con una hermana, me la presenta, me dice, pastor, mi esposa. Amén, gloria a Dios, hermana, bienvenida. Unos días después, llega temprano, se sienta, todavía no llegaban el resto de alumnos. Y me dice, pastor, ¿se acuerda de la hermana que le presenté la semana pasada? Sí, le digo, tu esposa. Y pone una cara media rara y me dice, no, pastor, es que... Entonces yo digo, ¿es que qué? ¿Es tu esposo o no es tu esposa? Pastor, es que yo le quiero contar. A ver, cuenta. Es que yo estuve casado y me separé sin divorciarme y me junté con esta hermana. Eso se llama adulterio. Y es el copastor de su iglesia. Cuando me dice eso, hermano, primero me quiso salir el Hernán Guerra anterior y darle una sarta de patadas. Pero tuve que respirar profundo y repetir la palabra que dice que tengo que ser manso. Gracias a Dios ganó el espíritu, hermano. Y le dije, hermano, dile al pastor de parte de Hernán Guerra que cómo es posible que tú prediques. Tú estás en adulterio, tú tienes que ordenar tu vida. Fue a su iglesia y le dijo al pastor. Y el pastor, que me tiene en autoridad, me hizo caso y lo sentó. Pero un día sábado se paró la profeta de la iglesia. Se paró y dijo, Jehová dice que el hermano debe seguir predicando y ministrando. Y lo volvieron a poner. Le pregunto, ¿esa profecía es de Dios? ¿Y sabe lo que hizo? Hasta se salió y fundó una iglesia. Porque la profeta dijo. Pregunto, ¿la palabra qué dice? ¿Que un adúltero puede ser copastor de una iglesia? Pero la profeta dijo. La profeta del Señor, aleluya, gababachiva, gababachaba. Qué lástima, ¿verdad? Experiencias así están desviando a la iglesia de la palabra de Dios. Todo sueño, profecía, visión o revelación que Dios te quiera dar va a ser confrontada con la palabra de Dios. Y si ve en contra de la palabra, llama al pastor para que le echen fuera a los demonios a esa persona. Otro ejemplo, mujer embarazada de 8 meses. Y no sé si usted lo sabe, pero una mujer embarazada de 8 meses puede adelantárselo en cualquier momento. Su esposo taxista, y viene la profeta de la iglesia y le dice al esposo taxista, Jehová dice que vendas tu carro y que te vayas a predicar a Ecuador. Si a mí me hubiera dicho, yo le hubiera dicho, oye, profeta, el demonio. La palabra de Dios me dice que yo tengo que sustentar a mi esposa, si no soy peor que un incrédulo. Pero el hermano le hizo caso y se fue. Todo un desastre sucedió, porque la profeta le dijo. Otro ejemplo, estábamos en un programa radial hablando del tema de alabanza y adoración. Y llama una hermana y dice, mi pastor ha recibido revelación del Espíritu Santo de que en la iglesia no se aplaude. Y el director del programa, con toda tranquilidad, abrió la Biblia en los Salmos y le dijo, hermana, dígale a su pastor que la Biblia dice levantar la voz y aplaudir. ¡Tú! Colgó el teléfono. Venía del Espíritu Santo esa revelación. Cuando una iglesia pone la palabra a un costado y da lugar a sueños, visiones y supuestas revelaciones, esa iglesia va a terminar desviándose de la palabra de Dios. Pero pastor, la Biblia dice que habrán visiones y sueños conformes a la palabra de Dios.
no desviadas de la palabra. Por eso Pablo dice, cuando profeticen, que los demás juzguen. La palabra griega que se traduce juzgar no significa condena, sino significa analizarlo. O sea, no dice que pasen y que profeticen, dice que los demás juzguen la profecía, analicen la profecía. Me encanta Jeremías 23, cuando dice, cuidado con los soñadores que sigan en su sueño, ustedes prediquen la palabra de Dios. La iglesia primitiva permaneció en la palabra del Señor. No demos lugar a doctrinas falsas, ni demos lugar a experiencias extrañas. Guiémonos de la palabra del Dios de la gloria. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra. Pastor Demetrio, ¿hay estudio bíblico aquí? Venga al estudio bíblico, hermano. No sé si pasa en esta iglesia, pero en algunas de las mías pasa que algunos hermanos no vienen al estudio bíblico. Ay, pastor, no puedo. Entonces no reciben la palabra y los confunden. A propósito, ¿usted cree que los que le engañan, los falsos predicadores, le dicen la mentira completa? Se la tapan con supuesta verdad. Le voy a dar un ejemplo. ¿Me están mirando? Guapísimo el pastor Guerra, ¿no? No le voy a preguntar si dice amén a eso. Para mi esposa soy el mejor y me conformo con ello. Pero saliéndose del chiste, me está mirando. Si usted ve a mi hermano Pepe, que no es creyente, usted que me ha visto, ¿cuántos me ven por primera vez? Levante la mano. Me ven amén. Baje su mano. Tenga cuidado porque mi hermano parece gemelo conmigo. Varios hermanos lo encuentran por la calle, ¡pastor! Y mi hermano, ¿qué es amargo? Yo no soy el pastor, mi hermano es pastor. Muchas personas que no me conocen bien se han confundido. En una ocasión estaba fumando. ¿Y saben dónde estaba fumando? En la puerta de mi casa. Y pasan los niños de la escuela dominical y hacen así. Gracias, hermano. Y mi hermano le dice, yo no soy el pastor, soy su hermano Pepe. Los niños, Si usted no me conoce bien, se confunde. ¿Usted cree que mi esposa nos va a confundir? Qué peligroso, ¿no? Mi esposa no se confunde porque me conoce bien. Los que me conocen bien lo ven. Hola Pepe, los que lo conocen. O si no, oye mí, el hermano el pastor. ¿Qué le quiero decir? Si usted conoce la palabra con flojea, lo van a engañar. Lo van a confundir. Pero si usted escudriña la palabra, a usted nadie lo va a engañar. Conozca con profundidad la palabra de Dios. Venga al estudio bíblico. Amén. Hay una conferencia donde se va a dar palabra, donde su pastor le autoriza. Vaya, hermano. Hay cursos buenos. Vaya. Hay buenos materiales bíblicos. Escójalos, cómprelos, estúdielos. Por supuesto, prioridad, su propia lectura de la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia, conforme a la palabra, persevera en la doctrina de los apóstoles. Le voy a contar un ejemplo más, hermano, que es algo rudo, pero quiero que lo sepan. Voy a uno de mis anexos en Canto Grande hace años atrás. Y habían invitado a un hermanito que decía que había ido al cielo y que había ido al infierno, que se han puesto de moda ahora, ¿no? Ahora tenemos un montón que han ido al cielo y al infierno. Ya le van a ganar a los que no hemos ido. Bueno. Y esta persona me dice, pastor, sí, yo le quiero contar algo. A ver, cuénteme. Pastor, yo estuve en el cielo y esto y yo lo escuché. Y después me llevó al infierno. ¿Qué opina? Y yo le dije, ¿qué te fumaste? ¿Usas marihuana, coca o crack? Y el hombre dice, pastor, ¿usted por qué me ofende? Yo no te estoy ofendiendo, te estoy preguntando. Pero yo he ido porque el Señor quería que... Yo le dije, si Dios quiere que sepamos cómo es el cielo y el infierno, acá está. No, pero es que para que yo en vida, ¿qué le dijo Dios en la parábola del rico y Lázaro? Señor, si que vaya alguien. Y Dios le dijo, aunque se levantara un muerto, no crean a Moisés y a los profetas. Y Moisés y los profetas, en este contexto, es la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuidado con los soñadores. Hay personas que están diciendo, he ido al cielo, he ido al infierno, y hasta dicen, y en el infierno vi al pastor Hernán Guerra. Sí, no les sorprenda que algunos digan, en el infierno lo vi al pastor Demetrio García. ¿Sabe por qué? Porque son soñadores, gente que perturba.
Usted créale a la palabra del Señor. ¿Quiere saber cómo es el cielo? Lea la palabra. ¿Quiere saber cómo es abajo? Lea la palabra, se lo describe muy bien. No necesitamos de gente media tronada que viene a decir que ha soñado. Ahora usted va a los centros cristianos y ya no encuentra la palabra. Ahora encuentra que la hermanita Benedicta soñó, la hermanita Petita subió, la hermanita Perenseca bajó. Compre lo que lo instruya y lo edifique con la palabra de Dios. No se lleve de experiencias místicas. Seamos una iglesia madura, perseverando en la doctrina apostólica. Segunda característica de la iglesia conforme a la palabra. Punto 2. Tenían comunión unos con otros. Lea conmigo el versículo 42, su segunda parte. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Salte conmigo al 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escuche esta palabra: comunión, juntos, unánimes, juntos. Segunda característica de una iglesia conforme a la palabra: tenían comunión los unos con los otros. La palabra griega que se traduce comunión es koinonía. ¿Y qué significa? Significa unidad y armonía entre un grupo. Eso es koinonía. Y quiero aclararle algo. Unidad no significa homogeneidad. Unidad no significa igualdad. No significa eso. No significa que para ser unidos tenemos que ser iguales. No voy a dar el nombre, pero hay algunas iglesias en Lima, tal vez las conocen, que tienen una uniformidad total, hermano. Todos se ponen la misma corbata, todos se ponen el mismo pantalón, todos se ponen el mismo saco y dicen que están unidos. Le pregunto, ¿cuántos de acá tenemos una familia, esposa e hijos? Varios, ¿verdad? ¿Todos sus hijos son igualitos? ¿Piensan igual, opinan igual? No. ¿Su esposa siempre opina igual que usted? ¿Siempre? Siervo, ¿su esposa siempre está de acuerdo con usted? El que me diga eso, cuénteme el secreto. Pero podemos ser unidos. Unidad no es homogeneidad o igualdad. Unidad es, amado hermano, armonía, amor, apoyo mutuo. Y una iglesia conforme a la palabra de Dios es una iglesia donde tienen comunión los unos con los otros. Es decir, entre ellos había unidad, armonía, producto del amor. La comunión se manifestaba en que estaban juntos en el templo y en las casas, y también en que tenían todas las cosas en común. El que tenía bienes suplía la necesidad del que estaba en escasez, compartían el alimento, etc. Hermano, quiero que acá hablen los oídos de Dumbo, porque esto es una cosa núcleo en la iglesia. Si queremos ser testimonio y impacto al mundo, dice que tenemos que tener comunión unos con otros. ¿Y cómo se manifestó la comunión en la iglesia primitiva? De dos maneras, que usted ya las leyó conmigo. Primero, andaban juntos. Andaban juntos en el templo y andaban juntos por las casas. Y segundo, dice que tenían todas las cosas en común. El que tenía, compartía con el que no tenía. Ahí no había nadie que estuviera sin zapatos, porque el que tenía dinero le bendecía al que no tenía. El que tenía 2 casas vendía una para darle al que estaba en necesidad. Tenían todas las cosas en común. Ojo, repito, andaban juntos y compartían todas las cosas. Y dice que eso hizo que el mundo diga: miren cómo se aman. Tenemos que hablar la realidad. Actualmente, la iglesia cristiana anda en comunión unos con otros. A veces no estamos juntos ni en el templo, hermano. He tenido la oportunidad de estar en iglesias donde un hermano está ahí donde está mi esposa, y llega otro hermano y disimuladamente se va, hasta con pretexto de la danza, y se alejó del hermano. Y si el ujier lo manda al hermano que se acerque, danza más todavía, y se va para atrás.
Tal vez yo se lo cuente de manera chistosa, pero es triste cuando lo veo en la realidad. Ya no estamos juntos ni en el templo, hermano. Nos alejamos el uno. Ay, no, es que el hermano es bien espeso, quiere que le busques todos los versículos. Ay, no, es que el hermano se mueve mucho, me tropieza. Ya no estamos juntos ni en el templo, hermano. Peor en las casas. El pastor le dice, hermanito, anda a la casa del hermano Rómulo y dile que te alcance tal cosa. El hermano toca la puerta, abre la ventana. Sí, hermano, el pastor me ha mandado, espérate pues. Y por la ventana, ahí está. Ya ni siquiera le decimos pase, hermano. Conversaba con una persona y me dijo, ay, pastor, es que yo no voy a hacer que pasen. ¿Por qué? Porque yo tengo mis muebles viejecitos, porque yo tengo, y después van a decir que tengo así las cosas. Y yo le dije, mire mi hermana, usted abra la puerta. Los que somos de Cristo no nos importará aunque tenga ladrillos de asiento. ¿Alguien dice amén? Y el que sea un carnal, deje que hable con su lengua de víbora. Pero usted abra la puerta. Amén. Cuando yo vivía, hermano, en mi casa con buenos muebles, con buen televisor, yo abría la puerta. Actualmente vivo en el asentamiento humano Ladeas de Chillón. Mis sillones me los regalaron, ya están más viejitos ya. No tengo un televisor plasma, tengo un televisor de 300 soles con todo y antena. Pero ¿sabe qué? Cuando me vienen a buscar, hermano, el que es de Cristo se va a gozar. No le va a importar mis sillones, ni mi televisor, ni si le invito un pan con mantequilla. Y el carnal que me critique, allá él, hermano, me sacudo. Porque yo le abro la puerta del lugar que Dios me ha dado para que pasen el pueblo de Dios. Ya no queremos andar juntos, hermano. Andemos juntos nuevamente. Pero no solamente andemos juntos, tengamos todas las cosas en común. Compartamos todas las cosas. Qué tristeza me da cuando veo en una iglesia un hermano en meses de invierno, hermano, no tiene chompa y otros hermanos vienen cada reunión con una chompa, hasta va a su casa y se cambia en el mismo culto. Y al otro hermano, nada. Una iglesia conforme a la palabra de Dios es una iglesia donde hay comunión. Es una iglesia, hermano, donde estamos atentos a la necesidad del hermano para compartirle. Es una iglesia donde andamos juntos. Es una iglesia donde si vamos por el mismo camino nos acompañamos. Amén. Es una iglesia que si el hermano no almorzó, yo le invito y si no tengo para invitarle, aunque sea partimos un plato. ¿Alguien dice amén? Esa es una iglesia conforme a la palabra de Dios. Alguien me diría, pastor, ¿y por qué no va a hablar de los milagros y los prodigios? Muy simple. Porque los milagros y los prodigios no dependen de su intimidad con Dios, dependen del poder del Espíritu Santo. Pero lo que estoy hablando es algo que mucho usted va a tener que poner de su parte. Dios hace la obra, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte delante de Dios. Siempre me gusta darle un ejemplo de la unidad. Hay un problema entre las iglesias actuales. ¿Se ha dado cuenta, hermano? Vamos a hablar claro. ¿Cómo se alejan algunas denominaciones de otras? ¿Pasa o estoy mintiendo, hermano? Se alejan por denominaciones. Qué tristeza me da, hermanos. Cuando acá está una hermana, a ver, de la Alianza Cristiana y acá está una hermana del movimiento. Y la del movimiento se viste de manera muy modesta y la de la Alianza no tanto. Y la de la Alianza, la mía, mojigata, cucufata. Y la de acá, carnal, Jezabel. ¿Y quién cree que gana mientras nosotros nos peleamos? ¿Quién gana, hermano? ¿El reino de los cielos? Gana el enemigo. Él gana cuando nos estamos peleando. Hermano, tengo el privilegio de compartirles que predico en todas las denominaciones. Hace 2 semanas estuve predicando en la iglesia metodista de Ruimat. El día de ayer estuve en la Pentecostal Misionera. El día de hoy estoy aquí. Dentro de unos días estoy en la iglesia de Cristo del Cerro Mellizo. En febrero estoy con otra denominación. No tengo ningún problema, porque somos el cuerpo de Cristo. Y no tengo ningún problema con que se sienten mujeres acá, hombres acá, déjenlos a ellos, es su forma. Si a uno usa la falda más larga, la otra más corta, eso es secundario, eso no salva ni pierde.
¿O estoy mintiendo? ¿O estoy equivocado? Son cosas tan secundarias. ¿Sabe por qué podemos ser unidos? Porque creemos en la misma doctrina básica del Evangelio. A ver, quiero que me lo confirmen. ¿Cuántos de acá creemos que la Biblia es la palabra de Dios infalible y perfecta? 1-0. ¿Cuántos creemos que Dios es uno, pero se manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? 2-0. 3. ¿Cuántos creen que el hombre está caído de la gloria de Dios a causa de su pecado? 3-0. ¿Cuántos creen que Cristo en la cruz nos redimió de la maldición de la ley? 4-0. ¿Cuántos creen que somos salvos gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo? 5-0. ¿Y cuántos creen que Cristo viene por su iglesia para llevarnos con él? 6-0. Esas son las doctrinas básicas de la iglesia. Y usted dijo amén siendo de la Pentecostal del Perú. Yo digo amén siendo de Poeta de Bendición. Igual va a decir el movimiento, igual va a decir la alianza, igual va a decir los metodistas. Entonces podemos andar en comunión. Y respetarnos en nuestras diferencias que no afectan en la salvación y la marcha cristiana. Cuando hago conferencias interdenominacionales, van de todas las denominaciones. Hace un par de años atrás hicimos una donde estuvieron pentecostales, metodistas, bautistas, independientes. ¿Te acuerdas, mi amor? Fue una gran bendición. Y nos abrazamos y nos besuqueamos y compartimos y hicimos todo entre diferentes denominaciones. Claro, las hermanitas a veces de algunas iglesias que se asustaban de recibir un beso de un hombre querían esto. Alguien me dijo, pastor, ¿y qué hacemos? Respétenlos. Respeta su forma, no hay ningún problema. Comunión, unidad unos con otros. Tengo amigos y amigas en todas las denominaciones. Cuando somos de Cristo, podemos hacerlo. Le voy a dar un ejemplo familiar. Mi esposa y mi familia somos totalmente opuestos en todo. Le voy a dar los ejemplos, ¿sí? Ponga acá mi familia y acá ponga la familia de mi esposa. Mi familia viene del rico Rímac, en Lima. La familia de mi esposa viene de un pueblo llamado Chacho, en Ancash. Usted llega a Huaraz y agarra un cóndor para que lo lleve. Mi familia somos negros gritones. La familia de mi esposa son cholos, callados y reservados. Mi familia viene de la Alianza Cristiana y Misionera. La familia de mi esposa viene de las Asambleas de Dios. En mi casa fiesta, pollo a la brasa con gaseosa. La familia de mi esposa, cuy con agüita de hierba. Somos opuestos totalmente. Mi familia, todos profesores. Mi hermana de inicial, mi hermano José Carlos de idiomas. La familia de mi esposa, albañiles y pintores. Mire las diferencias. Pero ¿sabe qué? Nos amamos mucho. Y mi suegra visita a mi mamá y han comido juntas y comparten juntas y hemos hecho un matrimonio bendecidísimo. Así como podemos hacerlo porque ambas familias en su mayoría somos de Cristo Jesús. Y podemos amarnos. Y mi suegra a veces dice, ¿no? Ay, la mamá del pastor tiene un genio, pero se llevan. Y mi mamá me dice, oye, la mamá de tu esposa, oye, le puedes pegar, ¿no? Porque mi suegra es más, ¿cómo le puedo llamar? Apocada. Usted a mi suegra le grita, hermano, mi suegra va a llorar. A mi mamá usted le grita y le mete el florero encima. Estoy hablando de manera exagerada, ambas son de Cristo Jesús. Amén. La familia de mi esposa deja que sus hijos salten del techo. Mi familia no deja ni que crucen la pista, los hacen cruzar. Familias opuestas totalmente. Cuando llegué a la casa de mi esposa y la pedí en noviazgo, me abrieron la puerta, hermano. Nunca me voy a acordar de la gran tribulación que yo pasaba. Sus sobrinos pasaban por mi cabeza, tiraban cosas, todo. En mi casa nadie tira nada. Los sobrinos de mi esposa, hermano, yo estaba al medio y estaban que se aventaban de todo. Y yo tenía que estar esquivando. Diferencias abismales. Pero le digo, amado hermano, que de esa familia tan diferente, Dios levantó para mí a la más preciosa sierva del Dios viviente. Y de esa negrería Dios levantó al pastor de guerra. Comunión unos con otros. Tenemos que amarnos, hermano. Le doy una noticia, usted tiene que amarme. ¿Alguien dice amén?
Usted tiene que amarme mucho. Y yo lo tengo que amar muchísimo a usted. Si usted me ve por la calle, amado hermano, usted me puede reconocer, porque yo a veces el pastor está en el púlpito, no reconoce. Hay personas, no mi amor, que pasan por la calle. Pastores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Le digo yo, y mi hija me dice, papá, ¿quién es? Yo no reconozco a todos. A propósito, no vaya a creer que es por malcriadez, hermano. Pero si usted alguna vez me ve, dígame, pastor Hernán, usted fue a Payec y yo lo voy a saludar. Y si está almorzando, ya me invita a mí también, ¿no? Pero tengamos comunión los unos con los otros. Amén. Va a haber diferencias entre nosotros, pero ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a soportarnos, hermano. La Biblia dice soportaos unos a otros en el amor del Señor. Va a haber hermanos que te van a caer mal, ¿eh? Por su forma, por su manera, pero usted con el amor de Cristo lo va a soportar y lo va a amar y lo va a ayudar y lo va a bendecir. Cuando tengamos comunión unos con otros, estaremos, amados hermanos, dando testimonio de ser una iglesia conforme a la palabra. Y si hacemos eso, el mundo va a ser impactado. Y el Señor va a comenzar a añadir los que van a ser salvos. Vamos a la tercera. Perseveraban en las oraciones. La tercera característica de una iglesia conforme a la palabra es que persevera en las oraciones. Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Me van a disculpar, hermanos. La iglesia, conforme a la palabra, perseveraba en las oraciones. Cuando usted lee este contexto, no está hablando de oración personal. No está hablando de cuando usted se levanta temprano a orar a Dios o se va muy tarde a orar. Está hablando de la oración congregacional. Amén. Vamos al material. No se refiere en este contexto a las oraciones individuales, sino a las oraciones congregacionales. La iglesia primitiva se mantenía en constantes oraciones como pueblo de Dios. La oración fue una columna vertebral de la iglesia primitiva. Ellos estaban, dice, todos los martes, ¿no? ¿Acá qué día es? Viernes. ¿En la iglesia primitiva ya solo los viernes? No. Dice que todos los días por la noche oraban a Dios. ¿Lo ha leído? Todas las noches oraban a Dios. Y cuando usted ve eso, hermano, usted puede pensar, ¿a qué horas trabajarían? Eran agricultores, ganaderos, pescadores, quién sabe qué más. Pero dice que todas las noches oraban al Señor. Oraban juntos. Y eso es algo que tiene que tener una iglesia que quiere caminar conforme al Señor, hermano. Pero lamentablemente, aunque suene a mala noticia nuevamente, pero hermano, lo que está pasando en la iglesia actual es lamentable. En la iglesia actual, los cultos de oración, las vigilias de oración, los ayunos son las reuniones más escasas en asistencia o en convocaciones interdenominacionales. Hermanos, he tenido la oportunidad de fijarme en eso de manera directa. Iglesia de 1000 miembros, culto de oración, 80 personas. Iglesia chica de 50 miembros, culto de oración, 9, 10 personas. Los cultos de oración, los ayunos, las vigilias, son las reuniones más escasas en muchas iglesias, hermano. Y como pongo ahí, mucho más concurrencia tienen los conciertos y los campeonatos deportivos. Qué tristeza me da ver que los jóvenes de las iglesias ya no les gusta orar. Todos los ejércitos de guerreras de oración que he conocido, todas las hermanitas ya son viejitas jorobaditas. Nunca me he parado en una iglesia a esperar que lleguen las guerreras de oración y he visto una joven, hasta ahora, hermano. Todas las hermanitas son viejitas, o por lo menos ya adultas. ¿Por qué a los jóvenes no les gusta orar? Ah, pero viene Hilson. Ahí sí como se apuntan, ¿no? Ay, sí, ay, pastor, el concierto estuvo, lo máximo. Amén por los conciertos. Yo también fui a Torrefuerte, yo también fui a Jerrel cuando yo era joven, o sea, hace un poquito nomás. Pero ¿sabe qué? Yo también estaba siempre presente en la oración de mi congregación.
y estaba siempre presente en toda vigilia. A pesar de que al otro día, a las 5 de la mañana, tenía que levantarme, ducharme y salir hacia mi trabajo. Y quiero hablarle especialmente a los jóvenes. Los jóvenes tienen que levantarse, hacer un ejército de oración. Una de las cosas que más me ha gustado de mi líder juvenil a nivel de toda la ciudad, Shirley Aguilar, es que ella, amados hermanos, no me dijo cuando la nombré como líder, no me dijo, pastor, voy a hacer campeonatos deportivos, pastor, voy a hacer un concierto, pastor, ¿qué juegos voy a hacer? Lo primero que hizo Shirley fue decirme, pastor, aparte del culto de oración, va a darme las llaves del templo porque vamos a hacer la noche de oración juvenil todos los lunes. Muy aparte del culto de oración. Y me goza, amados, decirles esto. El 70% de asistentes a la reunión de oración en Puerta de Bendición son jóvenes. Y en Los Olivos, en el anexo, adolescentes. Adolescentes de 15 años están clamando al Dios de la gloria. ¿Me escuchó bien? 15 años. Hombrecitos, mujercitas están clamando al Dios de la gloria. ¿Qué está pasando con la juventud cristiana? ¿Qué está pasando con la iglesia que ya no ora, hermano? Hermanitos, vamos a tener un almuerzo de coinonía. Uy, hermano, vaya comprando el doble de comida de lo que usted piensa. Pero si usted convoca oración, hermano, deje pocas sillas en la iglesia. Porque muchas veces no vienen mayor cantidad de las que vienen. Una iglesia conforme a la palabra de Dios es una iglesia que permanece en oración. Y por si acaso orar no es pedir. Orar es darle gracias. Orar es interceder por otros. Orar es confesarle al Señor nuestros males. Orar es exaltarle por sus maravillas, es adorarle por quien Él es. Eso es orar. Ore al Señor. Y no hagamos oraciones repetitivas, palabreas. Dígale a Dios lo que de verdad hay en su corazón. Le voy a contar lo que pasó y una de las oraciones más sinceras que he hecho delante de Dios cuando me invitaron a la iglesia de mi esposa y la conocí, amado hermano, después de reaccionar, porque me dejó, hola, él es el pastor Guerra, pastor, ¿cómo está? Y yo, pero reaccioné, ¿no? Sí, hermana, bendiciones, aleluya. Luego me invitaron de nuevo y yo estaba diciendo, yupi. Y para mi más grande bendición me dijeron, pastor, ¿puede todo este mes apoyar? Y yo dije, con doble gusto. El primero, el más grande para Dios, pero había la más grande añadidura. Unos meses después, me tenía totalmente en sus manos. Y fui y le dije al Dios de la gloria, una oración más o menos así. No le dije, Señor, aleluya. Grande, poderoso, aleluya. No, aunque también se vale. Le dije, Señor, he conocido a tu hija Isabel Príncipe y me gusta demasiado. Y comencé a describirla, no sea chismoso, no le voy a hacer tú ahí. Y le dije, Señor de la gloria, dame a tu hija para mí. Es un milagro haberla encontrado soltera a sus 28 años. Y le dice una petición muy preciosa al Señor. No te preocupes, mi amor, no la voy a contar. Y el Señor me la concedió pocos días después. Y Dios es tan bueno, hermano, que ahí sí me mostró una visión. Y en la visión estaba él con Isabel de la mano y me decía, ¿te gusta, no? Y yo le decía, mucho. Y me dio una de las más preciosas promesas. Dios me dijo, ya es tuya, pero vas a pelear por ella. Yo dije, Señor, ¿cómo? Ya es tuya, pero vas a pelear por ella. ¿Con quién tuvo que pelear el pastor? Primero con su denominación. Porque se pusieron muy celosos porque yo no era de las asambleas de Dios y había pastores que la estaban rondando, pero yo les gané. Y su iglesia se puso celosa. El colegio en que trabajaba, Colegio Bautista, le dijeron, no, es un hombre muy duro, no es para Isabelita, que es delicadita. Pero me los tumbé a los dos en el nombre del Señor. Y luego tuve que enfrentarme a la que no debía tumbar, que es mi amada suegra. No me quería ver ni en pintura, aunque Leonardo da Vinci me hubiera pintado.
Y les quiero decir esto para los jóvenes. Y me voy a robar 5 minutos más. Porque esto creo que es importante, porque muchos jóvenes van a tener tal vez este problema. Luego de que su pastor me dijo amén, siervo, luego de que en su colegio hasta me dijeron pastor, amén, y pastor, ¿puede usted apoyarnos con el curso de educación cristiana? Pero mi suegro, hermano, estaba aquí y se daba la vuelta todo para llegar antes de encontrarse conmigo. ¿Saben lo que hice entonces? Aunque no esté en la prédica, permítame, pastor, hacer un paréntesis. Le dije a mi esposa, ¿a qué horas vas a tu instituto pedagógico? En aquel tiempo era solo mi amiga especial, ¿no? Y me dijo, tal día. Y fui a su casa cuando no estaba ella. Y abrió mi suegra. Mi hija no está. Con usted vengo a hablar, le dije. No tengo tiempo ahorita. ¿Cuándo tiene tiempo? Diga usted, pues usted es pastor. No vengo como pastor, vengo como pretendiente de su hija. Dígame cuándo. Venga el miércoles a esta hora. Dios le bendiga, mi hermana. Miércoles a esa hora. Vamos a conversar al otro lado, donde usted diga. Me senté cara a cara con mi suegra. Las 2 pistolas estaban acá. Y me puse mirándole y le dije, bueno, ella me dijo, ¿qué desea? Hermana, le dije, soy pastor, soy un hombre de Dios, soltero, no he tenido ninguna cosa que pueda avergonzarme, me agrada mucho su hija, que es una sierva de Dios y con un tremendo llamado pastoral. Usted me ve y se da media vuelta. Usted ha hablado de mí mal en su congregación porque ya me contó un pajarito chismosito. ¿Cuál es su problema, hermana?, le dije. Y ella me dijo algo. He averiguado de usted. ¿Y qué averiguó? Usted es un pastor rico que va al extranjero. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se fija en una chica como mi hija de asentamiento humano? Ah, porque no busco gente rica. No me interesa que sea de asentamiento humano de las casuarinas. Me importa que es una mujer de Dios. Usted no ha hablado con sus hermanos. Si usted es de la sierra, ya sea así. Pero yo soy de la costa y no hablo con los hermanos, hablo con usted. Dios no me ha revelado. Es que no me quiero casar con usted, sino con su hija. Por lo cual no me va a revelar a usted, se lo va a revelar a ella. Así le dije, hermano, directamente. Su pastor de mi suegra era totalmente quieto, hermano. Ella estaba como diciendo, ¿quién es este monstruo? Y había un vaso blanco allí y le dije, ¿de qué color es este vaso? ¿Qué? ¿De qué color es el vaso, hermana? Blanco, pues. ¿Por qué no le pide a Dios que le revele de qué color es? Porque lo estoy mirando y usted me está mirando y no tiene nada que pueda decir en mi contra. Cuando estábamos hablando, entró mi esposa del instituto y se asustó. No pasa nada, le dije. Me retiré. La actitud de mi suegra cambió un poco, pero no totalmente. Y viajo a Colombia a predicar allí en Cali. Y recibo una palabra de Dios que me dice, tienes que amar a tu suegra o a la que va a ser tu suegra como a tu madre. Y para mí es el mandamiento más difícil que había escuchado. Regresé para Lima y mi esposa me dice, en aquel tiempo solamente enamorada ya, me dice, mi mamita está muy delicada. Espérame aquí que voy a no sé qué hacer qué cosa. Y yo me siento y mi suegra estaba en una cama detrás. Y yo me senté allí, la saludé y me senté. Y con voz baja dice, pastor, sí, hermana, acérquese. Me acerco y me dice, ¿puedes escucharme? Por supuesto, jalé un banquito y me senté. Y esta maravillosa mujer me contó toda su vida. Y me di cuenta que no era contra mí, no, Isabel, era contra todos los hombres. Porque ella fue muy lastimada, incluyendo por mi suegro. A sus hijas las patearon en el suelo y le jalaron los pelos y las trataron peor que a un animal sarnoso. No tenía ni un solo ejemplo de buena relación de pareja. Y mi esposa era la última que le quedaba soltera y ella quería subconscientemente proteger a su hija de los desgraciados hombres. Entonces yo le dije, amada hermana Dativa, mis tíos abuelos tienen 50 años de casados. Mi papá murió en las piernas de mi mamá
cuando lo llevaba al hospital con 40 años de matrimonio. Mi hermana Cecilia tiene un montón de años de matrimonio felizmente casada. Las malas experiencias de usted no tiene por qué llevarlas a mi vida. Déjeme demostrarle que voy a amar a su hija. Han pasado 18 años, háblele mal de mí y le pega, hermano. Se pasó a mi congregación, ¿no, Isabel? Y me amo un montón. Le repito, hermano, háblele mal de mí si quiere que le pegue. Y ahora dice, gracias, siervo, porque no solo viniste para casarte con mi hija, porque a través de tu ministerio se ha salvado toda mi familia. Pero tuve que esperar y tuve que tumbarme también, en cierta manera, a su oposición. Y cuando pensé que había triunfado, faltaba tumbar algo más. Y era los temores de mi propia esposa, que por el mal ejemplo de su papá, por el mal ejemplo de su familia, también tenía temores que necesitaban ser sanados. Y muchas veces quiso, como dicen los jóvenes, chotearme. Y en un momento me dice, yo voy a ser mejor misionera soltera. Y yo en mi interior dije, vamos a ver, pues. Ahí tiene a la misionera soltera, con su buen marido y con sus 2 hijas. Pero ¿sabe cómo empezó todo? Con oración. Empezó todo con oración. Dios me respondió a través de una sierva y Dios utilizó y quebrantó a su mamá. Amados hermanos, mientras no seamos una iglesia de clamor, de ruego, de intercesión, no vamos a ser una iglesia conforme a la palabra de Dios. Vamos a la última. Tenían favor con todo el pueblo. Verso 47 al final. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La palabra griega que se traduce favor significa simpatía o testimonio. La iglesia primitiva tenía buen testimonio de la comunidad que no conocía de Cristo Jesús. Y esa es una característica fundamental de una iglesia conforme a la palabra de Dios. Es decir, tenían la simpatía y el respeto de la comunidad que no había creído al Evangelio. Esto como resultado de su buen proceder, como familia, trabajadores, ciudadanos, etc. El buen testimonio, hermano, no era porque gritaban fuerte. No era porque hablaban lenguas. No era porque levantaban muertos. El buen testimonio era por la conducta que ellos tenían. ¿Qué está pasando en la iglesia actual? Hay mal testimonio muchas veces. ¿Cuántos les ha dolido el mal testimonio de Alberto Santana? ¿Alguien lo sabe? ¿Nos ha pasado la factura a los demás o no? ¿A cuántos les ha pasado que le digan, no, mira, a veces pastor, pues de tus iglesias? Lamentable. El que cree estar firme, mira que no caiga. Pero sí la palabra de Dios dice claramente que tenemos que ser luz y sal en esta tierra. Que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hermanos, el buen testimonio lo vas a dar en tu trabajo, lo vas a dar en el colegio, lo vas a dar en la universidad, lo vas a dar en tu barrio. Ahí vas a dar buen testimonio. ¿Sabe cuál era mi mejor testimonio en la especialidad de administración? Mi rendimiento académico. Había una joven también cristiana que era mediocre y cada vez que quería predicar le decían, ándate nomás, anda, estudia. Pero cuando yo les hablaba de Cristo se callaban. Y un día me retiré y no había caminado mucho cuando se acerca un muchacho y les dice, y yo lo escuché, oye, ¿por qué le escuchan a ese sambo? ¿Y saben lo que le dijo el otro? ¿Sabes quién es ese sambo? Es el mejor alumno de toda la especialidad de administración. Es un cerebro, por lo cual escuchamos, porque es un patriarca aquí. Mi testimonio no radicó en mi forma de hablar, aunque hablaba el Evangelio. Mi testimonio radicó en mi buen rendimiento y en mi respeto a los profesores. Si trabajas, llegas temprano. Si estudias, tienes que ser como Daniel, 10 veces mejor. Si eres padre, tienes que ser un padre disciplinado, un padre amante. Si eres esposo, vas a amar a tu esposa y vas a tratarla con delicadeza. Si eres esposa, vas a ser sujeta a tu marido, vas a respetar a tu esposo. Vas a ser una mujer como el Proverbio 31. Tenían buen testimonio del pueblo. Esas son, amados hermanos, las 4 características de una iglesia conforme a la palabra de Dios.
¿Y cuál fue el resultado? Finalizo, de estas características. Algo que todos creemos. El Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quieren que mucha gente más venga al conocimiento de Jesucristo? Está bien, prediquen, evangelicen, hagan campañas, pero la base está en la forma de vida que ustedes tengan. Permanezcan en la doctrina de los apóstoles. Permanezcan en la comunión unos con otros y con otras iglesias. Permanezcan en oración y impacten con su conducta al pueblo que está afuera. Si hacemos eso, el Espíritu de Dios derramará su poder y su amor sobre nosotros. No celebren un aniversario, no suceda que el próximo año cumplan 41, pero porque pasaron 365 días, pero no pasó nada. No celebren el paso del tiempo, celebren lo que Dios hace en ese tiempo. No celebren los 365 días, celebren los que Dios salvó, los líderes que levantó, las cosas que hicieron para Dios. Eso es lo que ustedes van a celebrar. Y celebren ser una iglesia conforme a la palabra de Dios. Quiero que todos los que quieren ser ese tipo de iglesia, todos los que quieren ser parte de esa iglesia, se pongan de pie. Y vamos a orar al Señor, hermano. Le voy a pedir, por favor, que no me toquen el teclado ni nada mientras hago esta oración. ¿Sí? Le voy a pedir que no toquen nada. Solamente vamos a orar. Quiero que ahí donde está incline su rostro. Padre bueno, Dios todopoderoso. En esta tarde te damos muchísimas gracias, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Porque tu palabra penetra hasta los tuétanos, Señor. Y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Padre, tu palabra ha sido proclamada. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo sea guardando esta palabra en cada corazón, en cada mente. Que cada uno de tus hijos que están en este lugar puedan recordar, puedan aplicar y puedan proclamar esta palabra, Señor. Levanta, Padre Santo, a esta congregación y a toda congregación que está visitando, para que sean una iglesia que permanezca en la doctrina de los apóstoles, Señor. Que no nos desviemos a enseñanzas erróneas, que no nos desviemos a enseñanzas falsas, que no nos desviemos por experiencias engañosas, Padre, sino que tu palabra sea la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos levanta, Padre bueno. Ayúdanos a tener comunión unos con otros, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a andar juntos, a compartir todas las cosas, Padre. Que el que tiene sea supliendo al que no tiene, Dios mío. Que seamos una iglesia de unidad en esta iglesia, con esta denominación y con todo tu pueblo, sin importar las diferencias secundarias, Padre. Amado Dios, que seamos una iglesia que persevere en oración. Una iglesia que clama, una iglesia que intercede, una iglesia que te alaba, que te adora, que confiesa sus males, que te da gracias por tus misericordias, Dios mío. Una iglesia que se reúne para clamar en tu presencia. Y que seamos una iglesia, Dios mío, que tiene buen testimonio, Señor. Que la gente pueda ver una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de proceder recta. Una forma, Señor, santa. Amado Dios, que los jóvenes sean levantados a santidad, a pureza. Que los matrimonios sean levantados, Señor, a unidad, a restauración. Que cada hijo tuyo, aún los niños que están aquí, sean, Padre Santo, llenos de tu rectitud para la gloria de tu nombre. Y que entonces, Señor, tú bendigas estas congregaciones que están aquí y tú añadas cada día los que sean salvos, Padre Santo. Amado Dios, pongo en tus manos a la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú de Payet y a toda esta iglesia, Padre Santo. Levántalo, Señor, como una iglesia poderosa, una iglesia que sea luz y sal, Padre Santo, una iglesia bendecida, una iglesia de bendición. Oro por los pastores, por los líderes, que reciban, Señor, una doble unción de tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Padre Santo, oro por todos los que te sirven, que lo hagan en humildad, que lo hagan en tu poder, que lo hagan en amor, Señor.
Y oro por aquellos que tal vez recién han llegado a tu evangelio, que sean creciendo en el conocimiento y en la gracia que es en Cristo Jesús. Y que no celebren que pase un año, sino las glorias que tú les has permitido ver y hacer en tu nombre en esos días, Señor. Gracias, Padre Santo. A ti sea de toda la gloria, la honra, el honor, la majestad, la alabanza, porque tú eres digno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que es el Señor, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden alabarle al Señor, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese aplauso parece para Martín Vizcarra. Déselo a Jesús. ¿Qué le parece? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús.